Buenos días, amada Iglesia del Señor. Hablamos la infalible palabra de Dios en Marcos capítulo 6. Voy a dar lectura desde el versículo 30 al versículo 44. Ustedes me siguen en la lectura de la palabra que vamos a estar meditando esta mañana. Y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron aparte en una barca a un lugar desierto. Y muchos los vieron ir y lo reconocieron y concurrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era una hora muy avanzada, sus discípulos, acercándose a él, dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan para sí, porque no tienen qué comer. Y respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Y le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 pescados. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que se los pusieran delante, y repartió los 2 pescados entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de los pescados, y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. He titulado el mensaje de esta mañana: la compasión del poderoso Jesús, porque con ese título quiero destacar el poder de nuestro Señor, que como siempre está siendo ejercido una vez más aquí para alimentar a una gran multitud. Pero he dicho la compasión del poderoso Jesús para destacar entonces que ese gran milagro fue realizado movido por pura compasión. Nosotros aquí no tenemos simplemente un despliegue de poder de nuestro Señor, sino un despliegue de compasión de nuestro Señor. Él pudo haber desplegado todo su poder para aterrorizar a las multitudes. Él pudo haber desplegado su poder para intimidar a la audiencia, pero nunca lo hizo así, y aquí lo hizo por pura compasión. Nosotros no vamos a ver simplemente un milagro, nosotros vamos a ver la compasión del Señor Jesús puesta en acción. Y con eso yo deseo, amados hermanos, que nosotros, viendo la compasión del Señor, aprendamos de Él, y que esa compasión nos lleve a entender mejor nuestra relación con Jesús y nuestra relación para con el prójimo. Así que empezaremos viendo en primer lugar la compasión de Jesús para con sus discípulos. Otra vez el versículo 30. Y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y reposad un poco. Aquí están los apóstoles contándole a Jesús cómo les fue en su gira misionera. Ustedes recordarán, en la anterior ocasión tratamos el tema de la muerte de Juan el Bautista, que quedó en medio de lo que anteriormente había sido tratado, la comisión de Jesús a los 12 apóstoles. Es decir, Jesús estuvo por toda Galilea enseñando, predicando, haciendo milagros, y da la idea como que Jesús dice: caramba, esto es muy duro, definitivamente ya estos hombres están preparados, ahora ustedes van a seguir extendiendo el reino que yo he estado estableciendo. Y entonces se encomienda a los 12 apóstoles para que vayan por las ciudades de Galilea a predicar el evangelio, a hacer muchos milagros, a echar fuera demonios. Y aquí en el versículo 30 ellos ya fueron de ese recorrido que seguramente les tomó mucho tiempo, y están contándole a Jesús cómo les fue. Ahora, hermanos, yo veo aquí una escena muy tierna,
una escena muy gozosa. Yo me los imagino, wow, Señor, imagínate. Y el otro día me salió una muchacha y yo le dije, y después me salió un señor y yo hice aquí. Y ellos súper contentos. Amados, estos no son soldados dándole el reporte a su comandante. No, son discípulos contándole a su maestro lo que ellos estaban haciendo en nombre de él. Ellos deben estar gozosos. Ahora, tengan esto en sus mentes. Están fascinados por todo lo que, cómo les fue, por todo lo que hicieron, pero ahorita se van a dar cuenta que todavía tenían mucho que aprender del Señor Jesucristo. Y también les destaco que hay una relación no de un comandante con sus soldados, sino de un maestro con sus discípulos, en que Jesús, ¿qué los invita? Vengan y descansen. Hijitos, les tocó duro, han hecho muchas cosas. Paren ahí, vengan y vamos a descansar. Noten la tremenda lección ministerial que el Señor Jesucristo enseña. Amados, miren, para la iglesia del Señor uno nunca es suficiente. Por algo el Señor Jesucristo dijo, orad al Señor de la mies porque la mies es mucha y los obreros son poco. Uno siempre tiene planes y uno siempre se va a dar cuenta que las fuerzas de uno no son suficientes. Y la tentación que a uno le da es esforzarse más y más y más. Y permítame la expresión, reventarse por el Señor, pero el Señor no necesariamente quiere eso. Él también invita a sus ministros a reposar, porque en la medida que reposen podrán hacer bien su respectivo trabajo. Y aquí el Señor los está invitando a reposar. Dice que eran muchos los que iban y venían y ni aún tenían tiempo de comer. O sea, imagínense cómo estaban estas personas, ni siquiera les daba chance para comer, las multitudes demandando más y más de ellos. Y por eso entonces el Señor Jesucristo los invita a lo que yo llamaría un retiro espiritual. ¿A dónde se fueron? No nos dice Marcos, pero el texto paralelo de Lucas, capítulo 9, versículo 10, nos dice que se fueron a Betsaida. Era una ciudad de Galilea, relativamente cerca de Capernaum, aproximadamente unos 7 kilómetros. Un desierto, solitos, en paz, sin nadie que los moleste, sin nadie que los acose y por sobre todo con el Señor. Estaban gozosos los apóstoles. Agarraron su barquita, versículo 32, y se fueron. Cogieron su barquita y se fueron hacia Betsaida a tener su retiro espiritual. ¿Dónde vemos la compasión del Señor Jesucristo? Pues precisamente, amados hermanos, en darle este descanso a sus discípulos. Él no es como esos jefes que siempre quieren más de ti. Él no es un tirano, Él es un Señor amoroso que invita a sus cansados discípulos ahora a un retiro espiritual para que ellos descansen de tan dura labor que les ha tocado. Pero lastimosamente, su retiro espiritual ni siquiera van a alcanzar a disfrutarlo, porque noten el versículo 33. Y muchos los vieron ir y lo reconocieron y concurrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. A partir de aquí vamos a ver la compasión de Jesús, ya no con sus discípulos, sino para con la multitud. Para con la multitud del Señor Jesucristo va a empezar a mostrar compasión pese a esta acosadora búsqueda de la multitud. Amados, ¿no les parece a ustedes un poco insensible que gente tan egoísta, tan orgullosa, solo piensan en sí, no dejan descansar, sí molestan? Esa sería nuestra actitud ante una multitud que nos interrumpiera nuestro descanso. Dice aquí que ellos llegaron primero. Ustedes preguntarán, pero ¿cómo fue posible si Jesús iba en barco? ¿Cómo es que la multitud llegaba primero? Permíteme darte un poquitico de contexto. El mar de Galilea tiene una circunferencia de aproximadamente 54 kilómetros. Es decir, que para darle toda la vuelta al mar de Galilea, tú te demorarías aproximadamente 10 a 12 horas a pie. Eso sería como ir de aquí a la estación de la Estrella. Pues es bastante distancia, pero llegamos 10 a 12 horas. Métale en Google Maps. Bueno, más o menos eso era la circunferencia a la estación de la Estrella, al mar de Galilea. Ahora, ellos no están yendo de un extremo a otro extremo.
ellos simplemente están yendo muy probablemente de Capernaum hacia Betsaida. Es una esquinita apenas, aproximadamente unos 7 kilómetros. Si bien ir en barco en la barca era más rápido, por alguna razón esta gente empezó a correr y llegó primero. Ni siquiera se alcanzaron a bajar, ni siquiera alcanzaron a disfrutar de las playas, bellas playas de Betsaida, cuando ya tenían ahí a esta multitud. ¿Y cuántos eran? Bueno, no es hasta el final que Marcos nos dice que con la alimentación comieron 5,000 hombres. Es lo mismo que nos dice Juan, es lo mismo que nos dice Lucas, pero Mateo nos agrega un detalle importante en su versión y él dice que sin contar mujeres y niños. Tenemos a una multitud de 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Hagámosle matemática a eso, hermanos. Por regla, siempre hay más mujeres en una reunión pública que hombres. Si ahorita en mi audiencia hay 50 personas, estoy casi seguro que por lo menos hay unas 30 mujeres y unos 20 hombres, y tal vez hasta la diferencia sea más notoria. Siempre hay más mujeres, pero vamos a irnos por lo mínimo, hagamos uno por uno, o sea que tenemos 5,000 hombres y 5,000 mujeres, van 10,000, pero dice que también niños. En ese tiempo, hermanos, no estaban pensando en casarse y tener un perrito, la gente tenía muchos niños, y un niño no entiendan 2 años, entiendan 11, 12 años, todavía es un niño. Pero otra vez, vámonos por lo mínimo, uno por uno, un niño por cada mamá. Entonces tenemos otros 5,000. Así que malo, aquí hay 15,000 personas. Pero nos fuimos por lo malo. Sería justo decir que hay 20,000 personas. Amados hermanos, el estadio Atanasio de Girardot le caben 45,000 personas. O sea que tú tendrías para llenar medio estadio del Atanasio de Girardot. Y ahora el estadio de Atanasio están sentaditos, bien organizaditos, entendiendo que esta multitud está dispersa, que algunos tendrán sus animales, yo creo que fácilmente llenarían el estadio. Es una gran multitud. O sea, aquí no había cómo evitar muchísimo trabajo cuando ellos estaban dispuestos a descansar. Y lo que uno esperaría es que Jesús dijera, oiga, qué incomprensibles son. Ya les di toda una gira. Les mandé 12 apóstoles para que les dieran otra gira y ustedes vienen aquí a mis vacaciones y me las interrumpen. ¡Qué desconsiderados son! Pero ¿es acaso eso lo que el Señor Jesucristo hizo? Versículo 34. Y saliendo Jesús, muy probablemente ese saliendo quiera decir de la barca, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El texto paralelo de Lucas dice que los recibió, palabra que puede ser traducida, les dio la bienvenida. El Señor no se molestó. El Señor antes, bienvenidísimos, ¿cómo están? ¿Qué necesitan? Enseñanza, hágale. Vamos a enseñarles muchas cosas. ¿Pero por qué hizo el Señor Jesucristo eso? ¿Porque es un adicto al trabajo? ¿Porque no tenía nada que hacer? Porque tuvo compasión de las personas. Porque Él las vio como ovejas sin pastor. Hermanos, las ovejas son el animal más torpe que hay en el mundo. Una ovejita sin un pastor está pronta a desaparecerse, a perderse, a morirse de hambre y a ser presa fáciles de los lobos. Así es como Jesús está viendo esta multitud. Porque sus líderes religiosos no les estaban enseñando la verdad, sino que estaban poniendo duras cargas sobre ellos. Esta gente iba a ser devorada. Necesitaban conocer del verdadero pastor. Esta gente no podía recitar el Salmo 23 o lo recitaban más o menos así: Jehová no es mi pastor, todo me faltará. En lugares de delicados pastos no me hará descansar. Junto a aguas de reposo no me pastoreará ni me guiará por sendas de justicia. Cuando ande en valle de sombra de muerte, temeré muchos males, porque tu vara y tu cayado no están conmigo. No aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Me afliges todo el día. Así dirían ellos el Salmo 23.
Una persona que no tiene a Dios por pastor, así recita el Salmo 23. No lo tengas abierto en tu casa, modifícalo. Si Jesús no es tu pastor, Él los ve así y tiene compasión por ellos y decide hacer algo por ellos. ¿Qué es lo que hace? Enseñarles. Y ojo el punto aquí, amados. La compasión de Jesús lo lleva a hacer algo por las personas. Tú y yo nos da compasión muchas veces cosas y decimos, ay, pobrecito, sigamos. ¿Cierto? A veces somos así. Jesús no dijo, ay, pobrecito, muchachos, vámonos para Tiberias porque nos están molestando aquí. Qué pesar esta gente, pero vamos, merecemos nuestro descanso. No, siente compasión y actúa en su compasión. Y en su compasión les enseña. Los textos paralelos nos dicen que sanaba a muchos enfermos. Voy a leer, por ejemplo, Lucas capítulo 9, versículo 11. Y cuando la gente lo supo, lo siguió y él los recibió, aquí les dio la bienvenida y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Él en compasión los sanó. Él en compasión les enseñó. Marcos solamente destaca que les enseñó muchas cosas. Porque, amados, finalmente lo que la gente realmente necesita es el conocimiento de Dios. Si bien tenían enfermedades y Jesús les sanó, la real necesidad que las personas tienen es el conocimiento de Dios. Yo precisamente preparando este mensaje, ayer hablé con una mujer y me dio mucha compasión porque ella en otro tema que estábamos hablando me decía, no sé qué hacer con mi vida, todo no me está yendo bien, me tocó tomar esta decisión porque las cosas no van bien y se le aguaron los ojos. Y de verdad a mí me dio mucha compasión y yo pensaba en esto y yo decía, o salto al tema que estamos tratando o atiendo más bien el problema que ella está manifestando. Toda su problemática realmente era porque no conocía del Señor. Y sin mermar el problema que ella tenía, le hablé del Señor y le decía, mujer, tú estás así porque tú no conoces al Señor, por eso no tienes propósito, por eso no sabes qué hacer con tu vida, por eso estás improvisando en el día a día, porque no sabes qué hacer, no tienes a un Señor, no tienes una guía, es vivir de lo que la gente diga, es vivir de lo que a ti se te ocurra, pero no tienes un pastor que te dirija, no tienes un Señor que te diga qué hacer con tu vida. Cuando no tenemos a Cristo como Señor, así es la vida. Y la compasión que debemos tener por las personas es mostrarles la necesidad del Salvador. Amados, ahora mismo lo que estoy haciendo es una compasión del Señor Jesucristo por ti. Ponerte a alguien a que te predique la palabra del Señor no es cumplir un cronograma dentro de una iglesia, es compasión, es que tú necesitas del Señor Jesús. Tú tienes problemas y no los ignoro y quiere el Señor sanártelos, pero tu verdadero problema es conocimiento te falta conocimiento del Señor. Incluso si eres un cristiano, el conocimiento del Señor siempre será nuestra mayor necesidad, amados. En la medida que más conocemos del Señor, más firmes vamos a estar en Él. Conocimiento del Señor. Ya saben la tribulación que tuvimos esta semana. Yo decía, ¿qué me falta el conocimiento del Señor? Ahí me tocó empezar a repasar toda la teología que me he estado comiendo. ¿Qué doctrina, qué he aprendido que yo necesito en este momento? Y la tenía, gloria a Dios. Si no la tuviera, no sé qué hago. Pero es el conocimiento del Señor el que nos mantiene firmes. Esa no fue la única vez que el Señor mostró compasión. Muchas veces mostró compasión. Por ejemplo, en Mateo 9:36 es un texto distinto. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desfallecidas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Otra vez. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Notan? ¿Notan? Compasión. ¿Cómo solucionamos esto? Enseñanza. Más maestros, más gente que enseñe. La gente necesita conocer a Jesús, saber quién es el Salvador del mundo. No simplemente tener unos conceptos populares por ahí, sino el verdadero conocimiento del Señor. Eso es la compasión de Jesús mostrada.
Hasta este momento entonces vimos la compasión del Señor hacia la multitud en cuanto a esta acosadora búsqueda. Ahora vamos a movernos desde el versículo 35 en adelante a ver la compasión del Señor Jesús hacia la multitud, pero en proveerles alimento. Este milagro que ya vamos a tratar y que comprende la parte más importante de nuestro texto es movido por compasión. Más adelante en Marcos capítulo 8 va a suceder prácticamente el mismo milagro, solo que ya no va a alimentar a 5,000 sino a 4,000. Pero noten lo que allá dice, Marcos 8 del 1 al 3. En aquellos días, como había una multitud muy grande, otra vez, no tenían qué comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, desmayarían en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. ¿Notan cómo dice el Señor? Tiene compasión de la multitud. La palabra compasión quiere decir se le movieron las entrañas. ¿Te ha pasado eso, no? Que hay cosas que le dan a uno como incluso como casi como si fuera un mal de estómago. Uno siente que se le revuelve, no por el que sentimos a veces de asco, sino cosas que de verdad nos constriñen, decimos. Eso es lo que el Señor Jesucristo sentía por estas multitudes, por esta gente sin pastor. Y vamos a empezar a analizar del versículo 35 en adelante varios puntos. Primero, la problemática que se presenta. Dice, cuando ya era, vuelvo a Marcos 6, y cuando ya era una hora muy avanzada, sus discípulos acercándose a él dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan para sí, porque no tienen qué comer. La problemática es que esta gente se quedó maravillada con el Señor y se le estaba olvidando la hora. Ellos están en un desierto. Ellos se van a demorar mucho en volver a lugares donde puedan conseguir comida. Aparte, si los coge la noche va a ser muy oscuro. Recuerden que no existe la electricidad. Así que tienen un problema físico, la necesidad de alimento y las situaciones adversas de estar en un desierto. Ir a un lugar para comprar comida iba a estar muy lejos. Pero ese problema físico también iba relacionado con un problema espiritual, y es que por buscar alimentos se iban a privar de aprender más cosas del Señor Jesús. Así que tienen dos problemas, uno físico y uno espiritual, la necesidad de alimento y la necesidad de alimento espiritual. Si ellos se van a buscar pan, pierden de escuchar al Señor, pero si ellos siguen escuchando al Señor, les va a hacer falta el pan. ¿Cuál fue la solución humana que propusieron los apóstoles? Muy sencillo, Señor, despide a la multitud. Por cierto, la gente está encantada con el Señor, que si el Señor no les dice que se vayan, no se van. Así que los apóstoles sencillamente: Señor, tenemos un problemita, tranquilo, mira, despídenos, y se acabó. Facilito, mándalos y que cada quien mire lo que van a hacer. Pero sorprendentemente el Señor Jesús da una orden un poco peculiar, versículo 37. Y respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Y le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. ¿Qué orden más rara? Imagínense ustedes parados al lado del Señor Jesucristo en el Atanasio Girardot con todo eso lleno, y el Señor Jesucristo les diga: dales de comer a toda esta gente. Es una orden rara, una orden un poquito descabellada parece ser. Vamos a Juan capítulo 6, que allá Juan nos va a dar unos datos que no se mencionan aquí y nos ayudan por lo menos a tener presente algunos asuntos. Juan capítulo 6 desde el versículo 5. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que venía a él una gran multitud, dijo a Felipe, uno de los apóstoles: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas decía esto para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarían para que cada uno de ellos tome un
poco. Dos cosas nos menciona Juan que no Marcos. Uno, que la conversación la tuvo con Felipe. Ahora bien, cuando Marcos nos cuenta, Marcos nos dice que eso lo dijeron los apóstoles. Es decir, que parece ser que Felipe encabezó esta conversación, pero todos estaban de acuerdo en que era la única probable solución, comprar pan por 200 denarios. Ya vamos a ver qué es eso. Pero lo otro más importante que nos dice Juan es que Jesús hizo esta pregunta porque los estaba probando. Los estaba probando. Esa orden un tanto descabellada era una prueba del Señor Jesús para sus apóstoles. ¿Qué sería lo que Jesús quería probar? Pues yo diría que uno, la capacidad de enfrentar situaciones que los superan. Era claramente algo que los superaba. No es una orden que los apóstoles simplemente podían decir, listo, Señor, vamos con toda la experiencia que tenemos. No es una cosa que los supera. ¿Cómo van a enfrentarse a algo que los supera? ¿Cómo van a reaccionar cuando la situación que se les viene en contra no es algo que pueden manejar por el mero recurso humano? Y relacionado a eso, entonces, ¿cómo dependerían del Señor cuando una situación los superaba? Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere decir, quiere probar en ellos. Lastimosamente, la manera en la que ellos enfrentaron esta situación fue humana. ¿Cuál fue su propuesta? 200 denarios se requieren para comprar pan y ni siquiera van a alcanzar. Un denario es lo que se requiere por un salario mínimo legal vigente. O sea, como 45,000 pesos, creo que está el salario mínimo legal diario. O sea que más o menos son 10 millones de pesos a nuestro tiempo. Para comprar pan para esa gente y no iba a alcanzar, se requerían aproximadamente 9.500.000 a 10 millones de pesos. Claramente ellos no lo tienen. Yo me imagino a los apóstoles, Señor, pero nos acabaste de mandar sin bolsa, sin alforja, con un solo par de calzado, que no lleváramos nada al camino. Venimos de tremenda excursión. Y tú, 10 millones de pesos, Señor. ¿De dónde? Ahora, aunque hipotéticamente por ahí hubiera alguien que diera la plata, piensen, hermanos, piensen que yo les diga aquí a dos hermanos, vayan y compren 10 millones de pan. Poco práctico. O sea, definitivamente es una situación que supera por todos los sentidos. Solo sacar 10 millones es imposible. Y si estuviera, ir a comprar 10 millones de pan, ¿dónde sale uno eso? ¿Cuán rápido vuelve uno con 10 millones de pan antes de que la noche les cayera? Era imposible esta solución. Es algo que los supera. Y yo les decía ahorita al inicio que es lamentable que ellos estaban contándole al Señor, mira que hice tal milagro, y mira que y sanamos, y mira que aquello, y aquí se les olvidó. Se les olvidó. Están reprobando. Ellos han visto al Señor calmar tempestades, resucitar muertos, sanar enfermedades de 12 años, convertir agua en vino. Ellos mismos han hecho milagros. Ellos sencillamente debieron decir, Señor, ¿y cómo se opera el milagro aquí? Señor, ¿qué es lo que sobrenaturalmente habría que ser aquí? Pero no. Lastimosamente enfrentaron la situación que los superaba con los ojos de la carne, no con los ojos de la fe. Y ese es el problema tuyo, mío y de los apóstoles. Que cuando se nos presenta una situación, la solemos evaluar a los ojos de la fe. ¿Qué es lo que humanamente se puede hacer? ¿Cuál es la solución que tengo a la mano? ¿Cuál es mi experiencia para solucionar este asunto? ¿Cuál hermano, cuál amigo, cuál persona conozco que me ayude a superar esta situación? Y después, si al caso por allá, y eso, si es que se nos agotaron los recursos, Señor, ayúdame. Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué hago? No, amados hermanos, cuando evaluamos las cosas a los ojos de la fe, vamos a hacer preguntas tan tontas como esta. 200 denarios no alcanzarían para darle pan a toda esta gente. Pero miren ustedes la incapacidad que el Señor les hace ver a estas personas, a estos apóstoles, perdón.
Versículo 38. Y les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 pescados. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupo sobre la hierba verde, y se recostaron por grupo de 100 y de 50. Nótense, imagínense ustedes eso, hermano. Señor, 200 denarios no alcanza. Muchachos, ¿y cuántos pan tenemos por ahí? Señor, ni para qué busco. O sea, ¿qué pasaría en la mente de los apóstoles? ¿Qué pasaría? Imagínense casados que tu esposa fueran pasando por una casa de 4.000 millones de pesos. Se vende finca, 4.000 millones de pesos, y tu esposa te dijera: comprémosla, mi amor. Y tú le dices: ¿y de dónde vamos a sacar otros 4.000 millones de pesos? Y tu esposa te dijera: revisemos a ver cuánto tenemos. ¿Pero para qué reviso? ¿Para qué? No es necesario. Yo sé que no tengo 4.000 millones de pesos. El Señor le dice: ¿cuánto tenemos? Pero Señor, bueno, Señor, mira, 5 panes y 2 pescados. Que creo que es Lucas el que dice que lo tenía un niño. O sea, que era la comida de un niño, ni siquiera de un adulto. Le quitaron el almuercito a un niño. Señor, pues mira, este niño tiene 5 panes y 2 pescados. ¿Pero qué es esto, Señor? Le dicen por allá. ¿Qué es esto? Y el Señor: listo, háganlo recostar para que de pronto no vengan y se haga tumulto. Hermanos, piensen en la situación. El Señor escucha: 5 panes, 2 peces, listo, distribuyan. Vamos a repartir comida. Pero Señor, 5 panes, 2 peces. Los apóstoles debían estar muy confundidos, pero de todas formas, bueno, vamos a organizar este grupo para que se coman sus 5 panes y 2 peces, y los empiezan a distribuir en grupos de 5, de 50 y en grupos de 100. Solo quisiera hacer un pequeñito paréntesis. No quisiera pasar esto en alto. Y es que dice que los hicieron recostar sobre la hierba verde. Que se describa eso aquí, solo lo hace Marcos, indica que la persona que está escribiendo es un testigo ocular de los hechos. No Marcos, pero sí Pedro, quien le dio el evangelio a Marcos. Con eso lo que yo quiero destacar es la veracidad del relato. La veracidad del relato. El que está escribiendo sabe lo que sucedió y puede recordar incluso que la hierba era de color verde. Así que lo que estamos viendo aquí es un hecho real. Cierro paréntesis. Ahora sí, el Señor Jesucristo va a empezar a hacer el milagro. Versículo 41. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 pescados entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de los pescados. El Señor hizo posible lo imposible. Y para que veamos el buen sentido del humor, ¿quiénes dieron el pan y los pescados a la multitud? Los apóstoles. Él que les dijo: denles. Ellos se mostraron escépticos. El Señor hizo el milagro y ellos se lo dieron. Aunque ellos no creían que podían obedecer eso, cuando el milagro del Señor obró, ellos terminaron obedeciendo el mandamiento que el Señor les dio, y yo diría casi que sin darse cuenta. ¿Cómo sucedió el milagro? ¿Cómo sucedió esta multiplicación? El texto no nos los dice, pero la palabra griega que se utiliza para el Señor dio es un tiempo imperfecto. Es un tiempo perfecto que indica como que y él continuaba dando. Es decir, como que el milagro sucedía en las manos del Señor. Hermanos, solo permítanme conjeturar a mí. Yo imagino que el Señor tomaba un pedazo de pan, lo partía, daba el bocado grande, y en lo que daba el bocado grande, otra vez tenía el mismo tamaño de pan aquí. Otra vez lo partía y daba. Otra vez lo partía. 20,000 veces tuvo que hacer eso el Señor. Bueno, más. Y dele el Señor. Y los apóstoles repartiendo en los grupos de 50, en los grupos de 100 organizadamente. El Señor es un Dios de orden. No perdamos de vista también que el Señor, antes de hacer eso, bendijo la comida. El Señor toma el pan, eleva sus ojos al cielo y, como lo dice Juan, dio gracias. Señor, gracias.
por este pan. Señor, bendigo esta comida que vamos a comer, y empieza la repartición. Amados, es cristiano orar por los alimentos. Es ejemplo del Señor Jesucristo bendecir la comida. Eso es ser piadoso. Cada vez que tenemos pan en la mesa, damos gracias al Señor, bendecimos al Señor, bendecimos esos alimentos, porque esa comida está en la mesa, no porque nuestro esfuerzo, porque nos pagaron por las horitas extras. Ese plato está en la mesa porque Dios pone el pan en la mesa, así como aquí lo va a poner. Amén. El Señor ora, el Señor da las gracias y el Señor empieza la repartición del pan. Algo tan importante como este milagro va precedido de una oración de gratitud por los alimentos. De hecho, por allá en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 4, se está discutiendo contra herejes que están prohibiéndole a la iglesia participar de alimentos. Y miren la instrucción: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Me encanta en ese texto cómo Timoteo hace frente contra una herejía diciendo: oren y den gracias, y se acabó la discusión. Tú puedes coger a una adventista del séptimo día que te está prohibiendo comer cerdo y tú le dices: mira, solamente la oración y la gratitud a Dios santifica los alimentos. No me vengas con tu legalismo aquí de Elena de White. Una herejía como esa se aclara sencillamente con dar gracias por los alimentos. Sobró, 12 cestas sobraron. Muchísima comida quedó. Esas cestas muy probablemente son del tamaño de una persona. A Pablo, cuando lo bajaron de Jerusalén, lo bajaron en una cesta, muy probablemente como estas. O sea que cabía una persona. Es mucha comida la que había quedado aquí. O sea que el milagro fue sobreabundante. Sobreabundante, como lo dice, terminaron comiendo 5,000 solo hombres, o sea, 20,000 personas. Pescado, carne, pan para todo su. Amados, este milagro tiene unos homólogos en el Antiguo Testamento que yo quisiera que los viéramos muy rápidamente, pero para que reconozcamos la grandeza del Señor. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 44. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios, o sea, un profeta, panes de primicias, 20 panes, ojo que son 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Notan la misma idea? Mas él dijo: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces él lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Pero aquí, ¿cuántos eran? 100, menos gente y más pan. O sea que a la luz de este relato nosotros podemos entender que Jesús es el profeta mayor que este. Jesús es el más grande profeta, es el Jehová que dijo: comerán y sobrará. Eso es Jesús, este es Jesús. A la luz de este relato nosotros concluimos que Jesús es el más grande de los profetas, es el Señor cumpliendo esta palabra. Hay otro relato semejante en Números capítulo 11, donde donde el pueblo de Israel se está quejando de comer siempre el maná que caía del cielo y están pidiendo carne para una grande multitud. Dios le dice a Moisés: dale de comer, y Moisés dice: Señor, pero ¿de dónde voy a sacar yo para tanta gente? Versículo 21. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Notan a los apóstoles aquí? ¿Notan la misma actitud? Señor, pero ¿de dónde? ¿Se han de degollar para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar que les basten? 200 denarios no bastarían para comer tanto pan. La misma situación. Entonces Jehová respondió a Moisés: se ha cortado la mano de Jehová, ahora verás si se te cumple mi palabra o no. El mismo Dios que dio comida para 600,000 hombres aquí es el mismo Dios que dio pan para 20,000 personas en nuestro texto. Es el mismo Dios, el mismo Señor. Pero una conexión más importante
es recordar dónde están ellos, en un desierto, ¿cierto? Jesús es el profeta más grande de Moisés. Por medio de Moisés o durante el ministerio de Moisés, Dios dio el maná del cielo. El texto de Juan 6, que hemos ido y visitado un poquito, que narra este mismo suceso, luego Jesús va a decir que Él es el pan que descendió del cielo. O sea que en Juan Jesús conecta el milagro de la alimentación de los 5,000 con aquella declaración en la que Él se presentó como el verdadero maná, el pan que da vida al mundo. Nosotros no estamos otra vez entendiendo simplemente, wow, qué milagro del Señor, sino es la compasión del Señor mostrada en no solo dar un pan físico, sino en dar pan espiritual, en entregar su cuerpo para ser entregado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que no sea tu cuerpo, no sea tu carne la que vaya al castigo eterno, sino que haya sido la carne de Cristo Jesús que pagó por tus pecados, el verdadero pan, y todo eso tú lo recibes solo por fe. Amén. No es simplemente un pan físico que Jesús está dando aquí. Más adelante va a dar su pan, la de su carne, para que todo el mundo sea salvo. Quiero terminar con unas aplicaciones a la luz de este relato. En primer lugar, amados, quiero destacar lo que creo que es el centro de todo esto y es la compasión del Señor. Su compasión en darle descanso a los apóstoles, atender a la multitud, dar de comer a la multitud, entregar su cuerpo para la humanidad. La compasión del Señor. Nosotros debemos aprender de la compasión del Señor y mostrarla para con los extraviados, para con las personas que no conocen a Dios. Mira, amados, ¿tú crees que entre esta multitud no había gente que para lo único que estaba buscando a Jesús era para que le curara una enfermedad? Claro, claro que había muchos interesados ahí en solo el milagro y ya. Yo diría todos, pero Jesús los recibió y los sanó y les enseñó. Si tú te enteras que a esta iglesia viene alguien porque tiene problemas económicos, porque tiene un matrimonio destruido y necesita de Jesús para que le sane sus finanzas y su matrimonio, ¿tú qué haces? ¿Tú qué harías? Ah, eres un egoísta, un idólatra, solo quieres utilizar a Jesús como tu marioneta, como tu genio de la lámpara. ¿Tienes que verdaderamente entregar tu vida al Señor? No, eso no es la compasión del Señor. Eso no es actuar como Jesús. Tú deberías considerar a esa persona como una oveja extraviada. Darle gracias que llegó a esta iglesia y no llegó a otra iglesia para que le terminen de sacar más plata. Y enseñarle del Señor. Y le dices, lamento que tengas tu matrimonio destruido. ¿El Señor te puede ayudar con tu matrimonio? Claro que sí. Mira, tu matrimonio tiene problemas por tu pecado también. Y necesitas conocer del Señor. Y ahí lo llevas y le enseñas cuál es verdaderamente su problema. No tienes tanto problema en matrimonio, tienes un problema en tu alma. Hablemos de las dos cosas. Muestras compasión hacia las personas. Y también muestras compasión hacia las personas en atender las necesidades. Amados, que no seamos solamente como esa compasión de, ay, qué pesar, sigamos mi vida. Ay, pobrecito, sigo mi vida cuando tienes que hacer. Santiago lo dijo, y Santiago es bien enfático. Si tienes para ayudar a tu hermano, Juan también lo dice, si tienes para ayudar a tu hermano, lo ves en aflicción y tú no haces nada, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? ¿Cuál fe tienes tú? Es una fe muerta, dice Santiago. Porque cuando vemos las necesidades de los demás, no es simplemente para decir, ay, pobrecito, voy a orar por ti. No, voy a orar por ti y me meto la mano en el bolsillo si te puedo ayudar. Voy a orar por ti, voy a ir a tu casa a ver cómo te puedo ayudar. Eso es verdadero cristianismo. Eso es lo que hacía Jesús. Hemos de ver la compasión del poderoso Jesús
Escúchame lo que te voy a decir. La compasión del poderoso Jesús para ayudarte cualquiera que sea tu verdadera necesidad. Mi amado, Jesús tuvo compasión por gente que seguramente interesadamente lo estaban buscando. Por gente que le interrumpió sus vacaciones. ¿Tú crees que Jesús no va a tener compasión por ti que entregó su vida? ¿Tú crees que el Señor no te ve en tus necesidades y no se le arruga su estomaguito de verte sufriendo? ¿Tú crees que el Señor no le da compasión que estés pasando por prueba? Claro que le da compasión. Y en su compasión tiene todo el poder del mundo para ayudarte. Todo. Ese poder que por compasión usó para alimentar a multitudes es el mismo poder que opera por compasión a ti, por compasión a mí. Es el mismo poder. Pero dije, para nuestras verdaderas. Porque hay cosas que tal vez no necesitamos mucho. Hay cosas que tal vez son caprichos. O hay cosas, gracias, mamá. O hay cosas que el Señor simplemente quiere dejarnos ahí para que aprendamos algo. Pero es compasivo y es poderoso. Es compasivo y es poderoso. Eso es lo bueno. No es simplemente alguien que nos ve y dice, ay, pobrecito, ¿qué pudiera hacer yo? No, es alguien que nos ve ahí, puedo hacer todo por él. Ese es Jesús. Jesús es compasivo, no alcahueta. Compasivo, no alcahueta. Amados, esta multitud no son los fariseos que van a donde Jesús a ver en qué lo cogen, qué lo cachan. No, a los fariseos hipócritas, generación de víboras, duro, contra los soberbios. Es ser un soberbio cuando tú sabes que estás en pecado y ay, Señor es compasivo, Él me entiende mis pecados. No. ¿Te entiende? Sí. ¿Sabe? Porque lo estás haciendo por puro orgullo, por pura arrogancia, de terco, de obstinado, de rebelde y te castigará. Te castigará. Eso no es pedir compasión. Eso es pedir alcahuetería. La compasión del Señor es cuando tú estás ahí como ovejita perdida, no sabes qué hacer con tu vida. Si tú le clamas a Él que te ayude. Cuando tienes situaciones que te superan y no sabes cómo enfrentarlas, ahí Él es compasivo contigo. Cuando estás luchando con el pecado de verdad y te la está ganando, pero tú le estás clamando a Él, ahí es donde Él ves tu compasión. De resto no, de resto estás pidiendo un Jesús alcahueta y Él no es un alcahueta, es un Jesús compasivo. La falla de los discípulos es que ante la adversidad solo pensaron en soluciones humanas. Todo lo vieron a los ojos de la carne, no vieron las cosas a los ojos de la fe. Amado hermano, cuando te viene la situación, por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Poned la mira en las cosas de arriba. Está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las de la tierra. Mirando nosotros lo espiritual, no lo terrenal, las cosas invisibles, porque las cosas visibles son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tratar de ver qué es lo que el Señor está haciendo. Tratar de discernir la voluntad del Señor detrás del problemón. Tratar de discernir lo que el Señor está haciendo de fondo. ¿Y qué pasó con el descanso de los apóstoles? Eso empezó todo. Una gente queriendo un descanso. Pero no lo hallaron, ¿cierto? Hallaron más trabajo. Pero los discípulos
encontraron un mayor descanso. Hallaron el descanso de saber cómo enfrentar situaciones confiando en Cristo Jesús. Y eso es el verdadero descanso. Ellos ese día se privaron de un descanso físico, pero aprendieron a descansar en el Señor. Porque cuando vieron una situación que los superó, solo pensaron en ir a comprar pan. Imagínense, vuelvo y digo que lo hubiesen tenido, hubiesen quedado más agotados y nada aprendían. Pero ese día aprendieron, busquemos del Señor, confiemos en Él está en control, Él hará, Él hace. Ese es el descanso que verdaderamente aprendieron, un descanso del alma. Si el Señor les dio luego un descanso, no lo sé, físico. Si finalmente les dio sus vacaciones, no sé. Pero por lo menos aprendieron un descanso mayor, y es en medio de la tribulación, en medio de la prueba, saber que Jesús está en control y que Él hace y que Él es compasivo. Amén. ¿Recuerdan dónde fueron sus vacaciones? En Betsaida. O sea que en Betsaida fue donde se hizo el milagro. Hermanos, este milagro lo narra Mateo, lo narra Marcos, lo narra Lucas y lo narra Juan. Juan casi nunca narra lo mismo que narran los otros tres. O sea que este milagro tiene un especial énfasis. Jesús dijo en Mateo 11:21, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, Betsaida, tiempo habría que se hubieran arrepentido en polvo y en silicio. En Betsaida se hizo este milagro y no creyeron las multitudes. Solo comieron pan y, como Juan nos los dice, quisieron a Jesús hacerlo rey. Y Jesús les tuvo que decir, el verdadero, ustedes me están buscando solo porque comieron pan y se saciaron, pero no quieren el verdadero pan, el pan que comen solo por medio de la fe. Y la multitud dijo, ¿qué palabra más dura es esta? Y se esfumaron los 20,000 y solo quedaron los 12. ¿Dónde estaba la mega iglesia? Se les fumó toda porque Jesús les dijo, yo soy el verdadero pan. Dejen de estar buscando pan terrenal, me necesitan es a mí. Y a la gente se delicó. Dura es esta palabra. ¿Cuál dura? Jesús ni les dijo ratas sabandijas de alcantarilla, no, solo les dijo tienen que creer en mí. Me están buscando por comer pan físico, coman pan espiritual. Y la gente se ofendió por eso y no quisieron andar más con Jesús y se les fue. Por eso Jesús en Mateo 11 dice, ay de ti, Betsaida, porque en ti se hizo el milagro de la alimentación de los 5,000. Tuviste tremendo poder y no creíste, Betsaida. Para ti será mayor la condenación, será más tolerable el castigo para los de Tiro y para los de Sidón, incluso para los de Sodoma y para los de Gomorra, que para ti, Betsaida, porque en ti se hicieron más grandes milagros. Ay de ti que vienes aquí a la iglesia de Barbosa y estás viendo el poder del Señor Jesús. Será más tolerable el castigo para el indígena, para el de la tribu, que para ti que no crees en el Señor Jesucristo. Mira, el mayor pecado del mundo no es la homosexualidad, no es el suicidio, no es todo eso que nos escandaliza. El mayor pecado del mundo es escuchar de Jesús y rechazar a Jesús como el suficiente Salvador. Ese es el mayor pecado. Que tú te presentes algún día delante de la presencia del Señor y Él te diga, ¿por qué no creíste en mí si viste el milagro de los 5,000? ¿Cómo se te ocurre a ti que se hace eso si no es por el poder de un Dios eterno que te entrega ahora a ti compasión, que vino al mundo para salvarte de tus pecados y tú decidiste rechazar eso? Tú decidiste vivir en contra de eso. ¿Qué crees que te va a esperar a ti? Dice el mismo compasivo Jesús, ay de ti, será más tolerable el castigo. Ay de ti, será más tolerable el castigo. Vamos a orar. Señor, nos admiramos de este milagro que hiciste. Nos has mostrado muchos milagros, Señor.
asombrosísimos. Eres poderoso, Jesús. Eres demasiado para nuestra mente, Señor. Alimentar 20,000, ¿cómo fue eso, Señor? Eso no lo podemos hacer. Nosotros somos esos 12 apóstoles que no creían en tu capacidad, que solamente miraron las cosas terrenalmente. Rogamos de tu compasión, por favor, Señor. Compadécete de nosotros y ayúdanos. Ayúdanos, Señor Jesús, porque somos muy torpes. Somos ovejas contigo como pastor, el príncipe de los pastores, pero todavía ovejas, todavía torpes y fáciles de extraviar. Compadécete de nosotros, Señor, por favor. Por favor, Señor. Amén.